Joven que me escuchas, esto es para ti. Sí, para ti que estás viendo este video. No importa si alguien te lo envió o si simplemente te apareció este video. Tú, que a veces sientes presión, necesitas escuchar esto. Sientes que no encajas con ningún grupo o personas. Tal vez has pasado cosas que nadie sabe, pero quiero decirte algo claro. No eres casualidad. Y aunque sonríes, por dentro estás cargando mucho dolor, y todo es más grande de lo que imaginas. Muchas veces te comparas con otros, o siente que nadie te entiende. Tu vida sí tiene propósito. No estás aquí por accidente. Y aunque hoy no lo veas, tengo que decirte algo. Hay cosas que te están distrayendo. Hay decisiones que pueden marcar tu futuro. Por eso estamos haciendo un clamor por ti y tu generación. Y queremos que tú también seas parte de este clamor. Queremos que te conectes a la transmisión en vivo. No tienes que saber mucho. Solo necesitas estar dispuesto. Si estás viendo esto, Dios está tocando tu vida. Únete. Sé parte. Sé que no siempre es fácil ser adolescente en estos tiempos. Debes entender que no eres un error. Dios te creó con intención. Hay algo muy grande dentro de ti que el enemigo te quiere robar. No todo lo que estás viendo, escuchando o siguiendo no te está ayudando. Hay personas en tu vida que te están haciendo daño y tú sabes que es cierto. Por eso estamos en 31 días de oración por los adolescentes. Pero no queremos solo orar por ti. Queremos que ores, que busques a Dios. No tienes que ser perfecto. Tal vez hoy puede ser el día donde todo empiece a cambiar en tu vida. No fue casualidad. Y este es tu momento de orar, porque lo que Dios quiere hacer contigo es más grande de lo que puedes imaginar. Invita a un adolescente a que sea parte de estos 31 días de clamor. Comparte este video o enlace, envíaselo a algún adolescente, etiquétalo, sube fotos junto a ellos en la transmisión en vivo o en el grupo. 31 días de clamor por nuestros adolescentes. En los últimos años, la depresión en jóvenes y adolescentes se ha convertido en una de las principales. ¿Qué tal? Su amigo Isaí Colín, les mando un saludo desde México. Espero que podamos disfrutar este tiempo increíble de esta reflexión y de este proyecto de el clamor por los adolescentes. Quiero abrir mi corazón y poder transmitir lo que Dios puso en mi vida para todos ustedes. Y bueno, el tema es el amor por su palabra. Quiero empezar diciéndoles que cada día tenemos demasiado ruido a nuestro alrededor. Hay mucho ruido a nuestro alrededor. Tenemos demasiados sonidos también que captan nuestra atención. Y todo entra a través de nuestros oídos. Algunos ruidos pueden ser molestos, realmente pueden ser muy hostigosos, pero algunos sonidos podrían ser atractivos también. Tenemos ruidos de las fábricas, tenemos ruido del tránsito, de los carros. Hay mucho ruido que entra por nuestros oídos. También por el otro lado hay sonidos que pudieran ser atractivos, como la música, como el sonido de las aves, entre muchos otros, pero considero que lo que más necesita nuestra atención es las palabras que escuchamos. Y en este caso, las palabras que escuchan los jóvenes y los adolescentes. Tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que están escuchando hoy en día nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Hay un texto que quiero tomar hoy para hablarles de esta reflexión y por qué tiene que ver los ruidos y los sonidos con lo que hoy Dios puso en mi corazón. Muy bien. Jesús tenía a sus discípulos. Jesús tenía mucha gente que invitaba a seguirle, y dentro de toda esta gente había unos cuantos que Jesús había elegido, había unos cuantos que Jesús había escogido. Sin embargo, Jesús hablaba, y entre más hablaba, algunos iban renunciando, algunos iban alejándose, algunos iban terminando su relación con él tal cual.
cuando llega a este punto, Jesús les pregunta a sus propios discípulos que si ellos también querían darle la espalda, que si ellos también querían irse. Y Pedro le respondió: Maestro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 68 y 69. Pero antes de continuar con esto, quiero comentarles que los discípulos de Jesús realmente eran muy jóvenes. No eran personas ya adultas, no eran personas mayores, eran jovencitos que Jesús escogió. Eran muchachos que Jesús fue y les invitó a seguirle. Y dentro de estos discípulos, nosotros tenemos que a lo mejor quitarnos un poquito de la mente que eran señores ya grandes, ya de edad adulta. Y bueno, Jesús los elige desde jóvenes porque hay que entender que el propósito de Dios y un llamado de Dios y una invitación de Jesús directamente puede iniciar desde muy temprana edad, como en el caso de estos chicos que Jesús elige. Así que en primer lugar tenemos que entender qué tipo de discípulos eran los que Jesús eligió y qué tiene que ver todo esto con el amar su palabra, con los ruidos, con los sonidos que hay a nuestro alrededor. Muy bien, como les decía, en este pasaje se nos enseña que algunos o muchos de los que seguían a Jesús decidieron realmente dejarlo, decidieron darle la espalda, y hay una razón poderosa. Muchos de estos jóvenes o muchos de estos seguidores de Jesús no quisieron continuar siguiendo a Jesús porque el mensaje de Jesús necesariamente no era lo que ellos querían para su futuro. Hoy en día el mensaje de Jesús a veces no les cuadra a los jóvenes para su futuro y deciden escuchar otros ruidos, deciden escuchar otros sonidos. Creo que desde hace tiempo tenemos que ser muy honestos. Se ha transmitido un mensaje de dejar todo para seguir a Jesús, y a veces eso se ha malinterpretado como que tienes que dejar la escuela, como que no es necesario que estudies una carrera, como que no es necesario que hagas una empresa o que te vaya bien en algunas áreas de la vida, y eso está completamente distorsionado a lo que realmente necesitamos entender. En primer lugar, los jóvenes necesitan entender que Jesús también está en medio de sus planes y proyectos, en términos de que Jesús no tiene por qué quedarse fuera del anhelo de los jóvenes de prepararse en una carrera, de progresar en muchas áreas. Creo que eso es lo que hay que entender en primer lugar. Sin embargo, en esta escena vemos que muchos no querían seguir ya a Jesús porque el mensaje se les estaba haciendo demasiado complicado, se les estaba haciendo un reto casi imposible de cumplir. Y por esa razón, estos jóvenes decidieron abandonar a Jesús. Fueron desertando poco a poco, porque algunos de ellos se nos dice que lo seguían por mera conveniencia. Si me conviene, lo sigo, pero en cuanto yo vea que atenta contra mis planes, contra mis sueños, entonces como que ya no me conviene. Sin embargo, había un grupo que no decidía irse, había un grupo que decidió quedarse con Jesús. Algunos de estos jóvenes se parecen mucho a los nuestros. Hoy en día, aquellos valientes de esa escena, yo creo que se parecen mucho a los que hoy en día tenemos a nuestro alrededor. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros sobrinos, pueden ser los chicos que asisten a la reunión de jóvenes. Entonces, igual que esos jóvenes valientes, estaban rodeados de ruidos y de sonidos que los distraían. Hoy en día nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen muchas voces, muchos ruidos, muchos sonidos que pudieran llegar a desviar su corazón de un llamado, de una invitación especial a seguir a Jesús. Yo quiero que pasemos de este punto al que sigue. Entonces, en primer lugar, quise decirles un poquito, a grandes rasgos, las características
de este tipo de seguidores que tenía Jesús. Insisto, no eran solamente viejos, la invitación estaba abierta para todo el mundo. Chicos, grandes, de cualquier edad, de cualquier oficio, de cualquier nivel de pensamiento, de cualquier nivel académico, la invitación a seguir a Jesús era para todos. Pero él decidió elegir a unos cuantos jóvenes e invitarlos a su plan, e invitarlos a su proyecto. Y antes de pasar al segundo punto, quiero dejar en claro esto. Hace una temporada pude comprender, pude aprender en medio de muchos procesos que les hemos dicho a los jóvenes que Dios tiene un plan especial y específico para cada uno de ellos, y se oye bonito realmente. Lo cierto es de que yo entendí que Dios tiene su plan, que Dios tiene un propósito eterno en el que podemos nosotros ser incluidos, en el que nosotros podemos participar, y de igual manera a los jóvenes, a los adolescentes y a cualquier edad. Y esta es una invitación para los adolescentes que lleguen a ver este contenido, este mensaje, pero sobre todo para los padres, para los que ya tenemos un poquito más de conciencia. Esta es una invitación a ser parte del plan de Jesús, a ser parte del propósito de Jesús. Entonces, no es que haya un plan para cada uno, sino que cada uno de nosotros podemos ser parte del plan de Jesús. Y Jesús quiere usar nuestras habilidades, quiere usar nuestros talentos, quiere usar nuestros recursos. Esas son las palabras de Jesús: ven y sígueme, porque si me sigues yo puedo usar tu vida, puedo usar tus recursos, puedo usar todo lo que tú eres, y esas limitaciones que tienes las voy a usar para impulsarte incluso. Todo este mensaje va implícito cuando Jesús elegía a cada uno de ellos. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto de este mensaje. Y bueno, este segundo punto, que tiene que ver con las palabras de Jesús, entrando un poco más en el tema, y vamos a procurar abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Cada vez que Jesús hablaba, cada vez que salía una palabra de Jesús, no todos sabían escucharlo, no todos apreciaban que cada palabra que salía de Jesús tenía la capacidad de transmitir vida eterna. Nosotros los adultos, nosotros los que ya tenemos un poco más de edad, tenemos una responsabilidad increíble de hablar las palabras de Jesús a nuestros jóvenes. No lo que nosotros consideramos que es lo mejor y que es lo que más les conviene. Necesitamos retransmitirles lo que Jesús ya habló. A veces ellos no tienen la disciplina de ir y alimentarse por sí mismos en lo que espiritualmente se refiere, pero nosotros sí podemos y tenemos la responsabilidad de transmitirles lo que Jesús ya habló. Necesitamos transmitirles esa vida también. Si tú ya recibiste vida, ellos necesitan escuchar esas palabras llenas de vida y no matarlos. Escuchen bien, no matar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes con ruido sin sentido, con reglas sin sentido, con sonidos que no llevan a ningún lado. A veces nuestro lenguaje está lleno de no hagas esto, no hagas aquello, eso no, eso está prohibido, eso no. Y pocas veces alcanzamos a entender que lo que necesitan escuchar son las palabras del mismo Jesús a través de nosotros, claro. Y que ellos, sin necesidad de que nosotros ocupemos otra clase de sonidos o de ruidos, ellos logren entender a través de esa gracia que Dios pueda tener con nosotros, ellos puedan escuchar, ellos sepan apreciar que hay vida en medio de las palabras que les estamos transmitiendo. Insisto, es retransmitir lo que Jesús ya dijo en algún momento. Se le acercaron en una ocasión fariseos a Jesús a cuestionarle, y Jesús les dice: ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras, ¿no? Hay a veces gente que sabe demasiado de la Biblia, pero tiene tan poca vida, ¿no? Es increíble, pero nosotros podemos hoy en día retomar esa posición de responsabilidad y de entendimiento y decir: necesito hablarle vida
a mis hijos adolescentes, a mis sobrinos adolescentes. Si hay algún pastor de jóvenes por aquí, necesitas hablar vida a esos jóvenes. Necesitas dejar que Jesús te use como un instrumento para que salga vida de las palabras que vas a hablar. Estos jóvenes tienen esta necesidad. Solo unos pocos alcanzaron a distinguir esa vida eterna en las palabras de Jesús. Esa es la escena que vemos, ¿no? Que tuvieron la tentación de renunciar. Claro, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes van a tener la tentación de renunciar muchas veces. Yo creo que estos discípulos que estaban ahí con Jesús también, al ver que muchos se iban, dijeron: híjole, quizá tienen la razón, hay que irnos con ellos mejor y dejar de lado al maestro. Sin embargo, al llegar a ese punto, entendieron algo poderoso, y quiero ir terminando esta reflexión con este tercer punto. El primero se trató de entender la personalidad de los discípulos que Jesús invitaba, los discípulos de Jesús, que en su mayoría eran jóvenes. Los que escogió en su mayoría eran jóvenes. En segundo lugar, hay que entender qué tipo de palabras Jesús les decía y qué tipo de palabras nosotros les estamos diciendo a Jesús. Pero en este tercer punto, al que titulé "Nos quedamos con tu voz", es decir, amamos tu palabra, amamos lo que tú nos dices. Y en estos términos, amar la palabra es amar todas las palabras de Jesús. Y toda la Biblia está llena de Jesús, no nada más el Nuevo Testamento. Jesús está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por esa sencilla razón podemos y tenemos el reto de amar la palabra, de amar su palabra. Por eso este tercer punto se llama "Nos quedamos con tu voz". Los corazones de estos jóvenes ya ardían desde que escucharon por primera vez al maestro. Imagínate aquella ocasión en alguna actividad cotidiana de la vida donde alcanzaron a escuchar que andaba por ahí Jesús enseñando. Alguno de ellos poco a poco se empezó a acercar y escuchó lo que Jesús decía. Algo se encendió en su corazón. Y así uno tras otro, cuando escucharon a Jesús, algo se encendió en su corazón. Algo muy profundo despertó en el corazón de estos jóvenes. Estos jóvenes llegaron a un punto definitivo en esta escena. Estos jóvenes tenían que decidir renunciar o seguir a Jesús. Renunciar implicaba entonces, si renuncio a Jesús, entonces sigo las tradiciones miserables de mis antepasados. O quizá si renuncio a Jesús, yo tengo que creer en otros dioses, porque en aquel entonces había muchos dioses. Hoy los jóvenes pueden tener diferentes tipos de dioses comparados con los que vemos en aquellos tiempos de los griegos, dioses de la mitología griega. Sin embargo, hoy pueden tener muchos dioses: el dios del dinero, el dios de la música, el dios de lo que tú le quieras llamar, el dios del egocentrismo, el dios de situaciones diversas. Podemos hacer una lista larga. Y estos jóvenes llegaron a ese punto. Si renuncio a Jesús, tengo estas opciones: la tradición muerta de mis antepasados, los dioses paganos que realmente son más que imágenes o estatuas. Tenían que llegar a ese punto, incluso al decidir no creer en Jesús y en nada, y decir, si decido creer en Jesús, tampoco me convienen las otras opciones, así que prefiero no creer en nada. Así que era el punto determinante. Había mucho ruido, había muchos sonidos. Me imagino a la gente que iba renunciando a seguir a Jesús, poniendo sin fin de pretextos o muchas razones válidas o humanas de decir: ¿para qué sigo a Jesús? Mejor me voy por acá. ¿Para qué seguir a Jesús? Mejor puedo hacer esto, mejor puedo hacer esto otro. Sin embargo, a pesar de los ruidos y de las diversas ofertas que prometen aquellas voces extrañas, aquellos ruidos ajenos, ya había un fuego en el corazón de estos que estaban siguiendo a Jesús. Y ese fuego no iba a permitir que estos chicos, que estos jóvenes decidieran a la ligera. Y estos jóvenes tampoco iban a permitir que ese fuego se apagara. Ya habían
ese fuego marcado su corazón. Y termina Pedro con una pregunta increíble, una pregunta llena de peso, llena de importancia. Maestro, ¿a quién iremos? Esta pregunta es un callejón sin salida, literalmente. Cuando un joven o cualquier persona escucha la vida a través de la voz de Jesús, no queda la mínima opción, ya no hay vuelta para atrás. Es un callejón, insisto, sin salida, porque no hay a quién ir. Si no sigues a Jesús, realmente no hay a quién ir. Es una respuesta absoluta. Yo me imagino a Pedro, aunque la Biblia nos relata una expresión muy sencilla, pero yo me imagino a Pedro diciendo: Maestro, nos quedamos con tu voz. Hay mucho ruido, hay muchos sonidos, hay muchas voces, pero nosotros decidimos y elegimos quedarnos con tu voz porque amamos tu palabra. Amamos todo lo que tú nos hablas, amamos todo lo que tú nos dices, y cada vez que escuchamos algo de ti, algo se enciende en nuestros corazones, algo se transforma en nuestro interior, nuestra mente cambia, nuestra realidad es transformada, todos nuestros problemas se ven mínimos comparados con lo que tú representas. Así que estos discípulos, estos jovencitos, definitivamente estaban cautivados por las palabras de Jesús, y esa fue su respuesta: amamos tu palabra. Así que yo quiero terminar haciendo una oración por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, y acompáñame ahí donde estés, y espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Señor, hoy te pedimos que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes tengan la oportunidad de escuchar tu irresistible voz, que sus oídos sean abiertos, que ellos puedan recibir esa vida eterna a través de tus palabras, pero que nosotros, Señor, podamos ser ese instrumento que transmita tus palabras, para que quienes escuchen alcancen a percibir la vida eterna que hay en tu palabra. Que no salga ruido sin sentido de nosotros, de nuestras bocas, que seamos una réplica de tu voz, y que nuestros jóvenes amen tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por escuchar esta reflexión. Los vuelvo a saludar, su amigo el pastor Isaí Colín desde México, y quien guste seguirnos en nuestras redes sociales, tal cual como Isaí Colín. Tenemos también la página de la iglesia, la van a encontrar como Neón con doble O. Esa es la página de la iglesia, y también un podcast que estamos trabajando que se llama Oveja Rara Podcast. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube, y también escucharlo por Spotify. Y les mando un abrazo, muchas gracias, que Dios les bendiga.